hacemos una lectura de la realidad desde nuestros parámetros ideológicos. Y tenemos que pedirle a Dios el don de decir, Señor, dame la libertad interior, la libertad de espíritu, también la libertad de mis mis puntos ideológicos de partida, porque es que nosotros en esta familia siempre hemos sido de, a ver, así no se puede llegar a alcanzar, ¿no?, una comprensión de la realidad según el Espíritu del Señor. Él nos pide un espíritu libre para poder ver la realidad, para acercarnos, intentar ver la realidad desde los ojos de Dios. Bueno, lo cierto es que en este intento que hacemos, ¿no?, de hacer esta lectura de la realidad, pues obviamente ayer España vivió un momento muy tenso, muy tenso. El Congreso de los Diputados se convirtió en una auténtica batalla campal, momentos de máxima crispación, de enfrentamiento que está dominando el escenario público de forma alarmante, una tensión política máxima. Me estoy refiriendo a que ayer se aprobó en el Parlamento, ¿no?, pues la ley de amnistía. Es una máxima tensión, pero que también no únicamente está pues en el Congreso, también está en los medios de comunicación, bueno, en las redes sociales ni te quiero contar, ¿no? Y obviamente en medio de esta tensión, pues creo que estamos llamados a tener la libertad profética de intentar acercarnos a la realidad desde la sensibilidad de la doctrina social. Y especialmente voy a hablar de dos temas, ¿no?, de lo que supone la aprobación de la ley de amnistía y del conflicto en torno a la guerra en Gaza, que también ha tenido un escenario esta semana por el reconocimiento de España que ha hecho el gobierno de España del Estado palestino, etcétera, ¿no? Dos temas, el tema de la ley de amnistía y el tema de la guerra en Gaza, que claro, que son abordados en todos los medios de comunicación desde parámetros absolutamente ideologizados, ¿eh? O sea, blanco y negro, derecha e izquierda, nada, yo soy de estos y yo soy de los otros, ¿eh? Y que Dios nos dé pues la libertad de espíritu para ver las cosas no desde la visceralidad, sino desde un juicio verdaderamente prudencial y que juzgue las cosas conforme a rectitud y justicia. Las cosas que voy a decir en el programa de hoy no es que vayan a ser nuevas, porque de alguna y otra manera pues las he ido diciendo en distintos programas, pero quizás hoy las voy a intentar decir de una manera más ordenada y más completa. Bueno, con respecto a la aprobación de la ley de amnistía, lo dije y lo he dicho y lo vuelvo a decir hoy, lo he dicho en redes sociales, lo he dicho en este programa, es que creo ciertamente que es inmoral, es una inmoralidad política, que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de sus votos para gobernar. A ver, eso es una inmoralidad política, porque en el fondo es una autoamnistía. O sea, me estoy favoreciendo a mí mismo. Estoy echando mano de un recurso, forzándolo, para, de alguna manera, pues sacar yo un provecho. Es como una autoamnistía. Es inmoral tal ley, porque es un atentado contra la separación de poderes, que ha quedado patente en las declaraciones que han hecho pues asociaciones de jueces, que además, gracias a Dios, las asociaciones de jueces han ido todas a una, indistintamente de su sensibilidad política, han ido todas a una, asociación de jueces, etcétera. A ver, es un atentado contra la separación de poderes. Nos ponemos por encima, o sea, el poder ejecutivo se pone por encima de lo que diga el poder judicial. Y eso, obviamente, pues, o sea, hacer tal cosa únicamente cabría hacerla pues en un contexto de un gran consenso político y judicial. Si hubiese un gran consenso político y judicial, hombre, cabría hacerlo, pero desde luego ese consenso político y judicial no se da ni remotamente. Por cierto, que he recordado unas palabras que pronunció el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Omeya, arzobispo de Barcelona, en la inauguración de la Asamblea Plenaria
de noviembre del 2023, cuando se hizo público que, vamos, que se iba camino, ¿no?, de poner en marcha la ley de amnistía, hizo en su discurso, pues dijo algo que me parece que pasó bastante desapercibido, pero que yo creo que fue certero en cuanto a la lectura desde la doctrina social, ¿no? Lo voy a leer el párrafo que él dijo. Hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución, que culminó el intenso camino de transición. Cualquier acuerdo que trate de modificar el status quo pactado por los españoles en la Constitución debería contar no solo con el consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro arco parlamentario, que no lo cuenta, por cierto, sino también con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad, como establece la propia Constitución. De no ser así, tales pactos solo conducirán a una mayor división y confrontación entre los españoles. No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma es siempre necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello. Ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos. A ver, recuerdo estas palabras en el discurso de apertura de la conferencia de la plenaria, en la cual se decía, a ver, estamos recurriendo, ¿no?, a una ley de amnistía en un contexto que casi más que buscar un escenario de perdón, lo que hacemos es buscar un escenario de división y de fragmentación. Entonces, además, doy más argumentos. Esta ley de amnistía, en el fondo, también es inmoral porque atenta contra el principio de igualdad de los derechos básicos de los ciudadanos. O sea, el artículo 14 de la Constitución habla de la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos. Hombre, pues algunos deben ser más iguales que otros, porque a ver si cuando alguno de los oyentes de este programa sea encausado, etcétera, y condenado, a ver si resulta que va a haber una ley que le amnistíe a él. A ver cómo es eso. Y además, no es cierto que se haya hecho esta ley con la finalidad de la reconciliación. A ver, por Dios, que no nos tomen por tontos. No es cierto que se haya hecho con esa finalidad. Todo el mundo sabe que si no hubiese existido una necesidad de 7 votos, pues no hubiese acontecido esta ley. Vamos a ver. Y no es de recibo mancillar la palabra perdón. No es de recibo ahora recurrir, es que el perdón siempre es beneficioso. No es de recibo, es mancillar la palabra. Porque recordemos que además de aprobar una ley de amnistía, se ha modificado el Código Penal, derogando prácticamente el delito de sedición, reformando artículos como el de malversación de fondos. Entonces esto no tiene mucho que ver con el perdón, sino tiene que ver con lo que te exige a cambio la persona que ha sido condenada para que tú pues tengas la mayoría. Como tú no ganaste las elecciones, pero así yo te doy la mayoría y tú gobiernas. A ver, vamos a ser sinceros, la cosa es así, no nos mintamos a nosotros mismos, ¿no? Y no es cierto que se haya conseguido la reconciliación, pues porque las personas amnistiadas lo han dicho públicamente, lo hicimos y lo volveremos a hacer. A ver, entonces, ¿qué reconciliación se ha obtenido? Y además, también creo que es inmoral porque es una violación evidente del principio ético que nos tiene que llevar a tratar a los demás como exigiríamos que ellos nos traten a nosotros. Pues ponía un ejemplo. ¿Qué pasaría si una mayoría parlamentaria de derechas, ¿no? O sea, al revés, imagínate esto al revés,
¿Qué pasaría si una mayoría parlamentaria de derechas aprobase una ley de amnistía para librar de la cárcel a unos políticos de derechas que están en la cárcel porque han delinquido? Entonces les aplicamos una ley de amnistía a cambio de que ellos nos den unos votos para seguir gobernando. Es obvio que entonces los partidos de izquierda pondrían el grito en el cielo, con toda razón, pondrían el grito en el cielo. Dicen, pero ¿cómo es posible que se haga esto? Claro, entonces los otros dirían exactamente lo mismo que están diciendo los de derechas. En ese escenario, si se cambiase en las cartas, entonces los de izquierdas pondrían el grito en el cielo como están poniendo ahora los de derechas. A ver, es que es obvio que eso sería así. Es obvio. Entonces no es verdad que haya una búsqueda del bien común. Es un interés particular, ¿no? Y además, un indicio de que no se ha actuado de buena fe es el de las continuas mentiras. Las continuas mentiras cuando se ha dicho, eso no lo vamos a hacer nunca, no vamos a hacer nunca la amnistía, no vamos a hacer nunca, ¿no? Y se concurrió a unas elecciones generales, jurando y perjurando que eso no se iba a hacer nunca. Bueno, pues miren ustedes, a ver, pues se ha hecho. Entonces, a mí me llama la atención cómo a la opinión pública se le dan las cosas a plazos para que no se escandalice, ¿no? Es como si te hago beber un veneno pero en pequeñas dosis, para que vayas tragando, ¿no? Así, venga, esperamos a votar y después de haber votado ya poco a poco te lo voy diciendo. Claro, no te lo voy a soltar de golpe antes de las elecciones porque entonces no me votas. O sea, en el fondo es un voto secuestrado el que tenemos en la democracia, un voto secuestrado, porque uno vota y después con lo que ha votado, es decir, no se le ha dicho exactamente qué se va a hacer con su voto. No se le ha dicho, es más bien se le ha dicho lo contrario. Entonces, después de haber emitido su voto, resulta pues que la voluntad política era bien distinta de la que se me dijo. A ver, es que no tiene pase la cosa, Me llama la atención, ¿no?, cómo a través de medios de comunicación, etcétera, hay una venta a plazos para madurar la conciencia social. Y cuando digo madurar, lo digo entre comillas y un tanto irónicamente. En definitiva, a ver, es inmoral esa ley que se aprobó ayer porque antepone el objetivo de mantenerse en el poder por encima de lo que sea, caiga quien caiga, ¿no? Lo antepone por encima de la búsqueda de la justicia y del bien común. Lo dije en un artículo que recientemente escribí, ¿no?, y con motivo de Pentecostés, ¿no? De Babel a Pentecostés. Es que en Babel lo que se buscaba es el honor, la gloria, nuestro nombre, nuestra fama, nuestro poder. Eso era Babel. Y Pentecostés no es buscar nuestra vanagloria, es buscar la gloria de Dios y el bien común, y no mi protagonismo. Entonces, a ver, creo que ciertamente, ¿no?, lo que ayer se aprobó, o sea, lo que ayer se escenificó, ¿no?, pues en la aprobación definitiva del Congreso, pues tiene muchas razones desde la doctrina social para decir que es inmoral. Y ahí dejo esta reflexión. Bueno, y voy a dar una más, ¿no? Y ahora paso al otro tema, el tema del conflicto en Gaza. Ayer tuvimos una rueda de prensa aquí en la diócesis para presentar la memoria de Cáritas, y en la rueda de prensa, pues un periodista me preguntó por este tema, ¿no?, por el posicionamiento de la Iglesia sobre este conflicto. Y bueno, en concreto él me leyó un párrafo de un documento de conferencia episcopal en el que obviamente, no, desde la conferencia episcopal se pide que los católicos nos acerquemos a tener una lectura de este conflicto desde otra perspectiva distinta, ¿no?, de la polarización en la que se está viviendo. Y os voy a poner un corte de un minuto en el que veis qué es lo que le respondí a este periodista, y desde ahí pues voy a ir un poco también reflexionando sobre la segunda cuestión. La primera cuestión que querría reflexionar es por lo histórico del día de ayer, pues el tema de la aprobación de la ley de amnistía, pero también ha sido esta semana pues una semana clave en
conflicto vivido también desde España en posicionamientos encontrados entre la derecha y la izquierda sobre cómo posicionarnos ante la guerra en Gaza. Bueno, pues esta es la respuesta que le di al periodista en la rueda de prensa. También forma parte de nuestra doctrina social el ser instrumentos de paz. Yo creo que existe, ¿no?, hoy en día una polarización muy grande en nuestra sociedad. Estos son los buenos y estos son los malos. Y parece que hay una población que está como adscrita. ¿Tú de quién eres, no? Y entonces, como quien dice, yo soy del Barça o soy del Madrid, ¿no? Yo soy de Israel o yo soy de Palestina. A ver, por Dios, por desgracia existe unos posicionamientos viscerales que obviamente no ayudan absolutamente para nada en la solución del conflicto, ¿no? Creo que nuestra manera de posicionarnos ante los conflictos no debe de ser jamás, ¿no?, la visceral, aquella que desde las emociones hace que nos ascribamos, ¿no?, ascribamos a un bando en detrimento del otro, sino que tenemos que tener la distancia suficiente para que desde la doctrina social diga a ver, hay cosas que son inaceptables y también hay reacciones que son inaceptables. El que algo sea injusto no justifica cualquier cosa frente a esa injusticia. O sea, tiene que haber, ¿no?, un equilibrio en nuestra forma de reaccionar ante el mal. Por lo tanto, agradezco esa pregunta porque en el fondo es una manera también de percatarnos que la doctrina social de la Iglesia discierne desde elementos de justicia y equidad y prudencia, y pone en guardia frente a ese posicionamiento que es de una adscripción de parte. Yo soy de estos, yo soy de los otros, ¿no? He puesto el ejemplo del Madrid y del Barça y quizás sea un poco cómico, pero no está muy alejado de la realidad, en la manera en que una parte de la población se adscribe a una parte, a un bando o a otro bando de los conflictos de las guerras, ¿no? Ese es el posicionamiento de la Iglesia e intentamos educar, ¿no?, a los católicos desde esta perspectiva de la doctrina social. ¿Yo soy del Barça o soy del Madrid? Bueno, a mí se me ocurrió ayer decir eso, ¿no?, en la rueda de prensa. ¿Yo qué soy? ¿De Israel o de Palestina? Y por desgracia creo que estamos a este nivel de ascripciones, ¿no?, que por otra parte son ascripciones que te hace gracia ver cómo esas ascripciones, pues parece que la derecha está a favor de Israel, parece que la izquierda está a favor de Palestina. A ver, me hace gracia esto, porque hasta hace no tantos años era más bien al revés. Era más bien la derecha la que era crítica con Israel, y baste recordar, por ejemplo, pues en los tiempos del franquismo, el franquismo nunca reconoció a Israel, y cuando llegó la transición, pues los gobiernos primeros de derecha no reconocieron a Israel. Fue el gobierno de Felipe González, cuando llegó la izquierda al poder en 1986, los que reconocieron a Israel. O sea, podríamos decir, la derecha tradicional no estaba, más bien en el conflicto de Medio Oriente se posicionaba a favor de los derechos de los palestinos en aquel tiempo. Luego ha habido un cambio increíble, en el sentido que la derecha internacional, pues siguiendo a Estados Unidos, de repente ha cambiado y entonces ahora, fíjate tú cómo son las cosas. Ahora resulta que son ellos, ¿no? Son ellos son los proisraelíes. No era eso así antes. Más bien es Estados Unidos el que ha marcado ese hilo, ¿no? Y la izquierda es pro Palestina. A ver, la izquierda es por Palestina, me hace mucha gracia también, me hace mucha gracia, pues que la izquierda por izquierdas es, bueno, pues muchos de los postulados que mantiene la izquierda, como los de la ideología de género, toda su visión nueva antropológica, que se lo digan a los países árabes, a ver qué es lo que les dicen, a ver qué es lo que piensan ellos de los homosexuales, de los transexuales. O sea, dicen que ellos defienden a los palestinos, que les digan a los musulmanes a ver que es absurdo.
es irracional, es meramente visceral, es como de decir, yo ahora, venga, nosotros estamos con esta bandera, las derechas están con Israel, las izquierdas están con Palestina. Para empezar, históricamente no ha sido así. Israel y el sionismo que puso en marcha Israel, más bien siempre estuvo apoyado en las izquierdas, históricamente. Más bien siempre estuvo apoyado en las izquierdas y en un neocomunismo, etcétera. Pues, qué curioso que ahora peguemos estos bandazos. En cualquier caso, a mí me importa, a nosotros nos tiene que importar muy poco estos bandazos históricos, que de repente antes la derecha estaba más bien posicionada en contra de Israel, ahora la derecha está posicionada a favor de Israel, antes las izquierdas están posicionadas a favor de uno, ahora están... A ver, todos esos son posicionamientos que tienen una mezcla de visceralidades y de alguna manera, posicionamientos practicistas, que es donde me posiciono para hacerle daño al oponente. O qué estrategias internacionales hay y cómo voy a salir yo mejor parado de una y de otra. O sea, no hay criterio, más bien para abordar las realidades de otra perspectiva. Y creo que en un conflicto como este, la Santa Sede ha hecho una aportación importantísima desde el comienzo. Recuerdo, por ejemplo, como San Pablo VI insistió en la petición de que Jerusalén tuviese un estatus internacional, que pudiese ser la capital pudiese ser accedida tanto por musulmanes como por judíos como por cristianos, que se hiciese una capital con estatus internacional. Bueno, pues claro, eso, tú imagínate lo que pidió Pablo VI. Y todas las resoluciones de Naciones Unidas, en las que se le condena a Israel pues por haber violado las fronteras que se establecieron internacionalmente en el año 1948. A ver, ha habido multitud de resoluciones de Naciones Unidas en las cuales a Israel se le condena y se le conmina a retirarse después de las invasiones, etcétera. A ver, las hemos pasado todas por el Arco del Triunfo. Claro, que también hay que decir que Palestina tiene una parte importante de responsabilidad en todo esto, porque claro, frente a esa situación, su reacción ha sido echarse en manos del terrorismo, y cuando tú te pones en manos del terrorismo, pues obviamente tu autoridad moral queda absolutamente por los suelos. El recurso al terrorismo hace que los valores que tú puedas defender, tú verás dónde quedan. Además también del problema de la corrupción interna, que los gobiernos, ¿no?, de la autoridad palestina pues son una corrupción continua y constante, ¿no?, en la que no defiende los intereses de su pueblo por una cultura que casi vive de la corrupción, que es una corrupción sistémica, la que se ha vivido en los gobiernos de las autoridades palestinas. Entonces, hay que tener capacidad de decir una cosa y otra cosa. A ver, es que hay que decir que Israel ha violado continuamente las resoluciones de la ONU a la hora de mediar entre el conflicto de Israel y Palestina. Hay quienes dicen que la resolución que se tomó de que allí se formase un Estado israelí en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un error. Bueno, mira, no sé si fue un error, pero se hizo, e internacionalmente se hizo. Y una vez que se hizo, ahora ya no cabe marcha atrás. Por lo tanto, esos posicionamientos de la izquierda que pretenden que Israel desaparezca, ¿no?, desde el río hasta el mar, todo será Palestina. A ver, eso es absolutamente también pues una auténtica imprudencia hacer ese tipo de afirmaciones, porque entonces tú pretendes que Israel desaparezca, ¿no?, y los otros pretenden que desaparezca Palestina. No, creo que el posicionamiento de la Santa Sede, que siempre ha ido bastante de la mano de la ONU,
porque hay que decir que la manera de abordar este conflicto, pues la Santa Sede, que creo que es experta en humanidad y experta en mediación de la paz, la Santa Sede siempre ha ido muy de la mano de Naciones Unidas en este posicionamiento. Lo que pasa es que, vamos a decir una cosa, el derecho a veto que tienen algunos países en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, como Estados Unidos, ese derecho a veto que tiene Estados Unidos hace que al final las Naciones Unidas estén de adorno. De adorno. Pero entonces digamos que en ese posicionamiento, el que uno se posicione, yo soy de Israel, yo soy de Palestina, yo soy del Barça, yo soy del Madrid, es absurdo. O sea, desde esa perspectiva de vinculación visceral, vamos, estamos siendo incapaces de abordar la realidad en su autenticidad, en su realidad. Es mi subjetividad la que lo deforma todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que decir sobre este momento? La Santa Sede siempre ha dicho que la solución de este conflicto tendrá que abordarse con la existencia de dos estados que tengan la capacidad de poner las bases de un respeto mutuo entre ellos, que va a ser muy difícil, obviamente, ¿no? Porque hay una cantidad de violación. Una de las cosas más graves que están ocurriendo en estos últimos meses y de los cuales los medios de comunicación no se están haciendo mucho eco, es que al mismo tiempo que se lleva a cabo la guerra en Gaza, en Cisjordania se están haciendo nuevos asentamientos en territorio palestino. Claro, si tú haces nuevos asentamientos en territorio palestino, madre mía, luego a ver cómo reviertes eso para atrás, ¿eh? Por lo tanto, ¿no?, que el posicionamiento de la Santa Sede coincide con el de la ONU y la petición de que existan dos estados. Otro tema en el que la Iglesia no va a entrar, porque es si es prudente o no es prudente que el gobierno español haya hecho el reconocimiento del Estado de Palestino en este contexto, que obviamente es preelectoral. Preelectoral. Lo hago ahora porque hay unas elecciones. A ver, pues en eso no vamos a entrar, porque eso son razones de practicismos políticos que obviamente no ayudan nada, no ayudan nada, porque ayudan a que los otros vean eso como una especie de, ves tú, si haces esto estás favoreciendo a los terroristas. A ver, a veces los practicismos, la manipulación de la realidad para mis intereses no ayudan a una visión equilibrada de la realidad. A ver, pero lo que es evidente es que el 20 de mayo de este mes, el Tribunal de la Haya, la Corte Penal Internacional, dictó una orden para arrestar tanto al líder de Hamás como a Netanyahu, a los dos, por crímenes de guerra y contra la humanidad. A ver, vamos a ser claros. La Corte Penal Internacional emitió una orden el 20 de mayo de arrestar a Netanyahu y al líder de Hamás, a los dos, a uno y al otro, por crímenes de guerra contra la humanidad. Y de esto, por cierto, en ciertos medios de comunicación que son pro uno o pro otro, unos lo hablan y otros lo silencian. Tú, si vas a un medio de comunicación de derechas, esta noticia casi ni se ha dado. Pero no, es que es una noticia tremenda, que la Corte Penal Internacional haya dictado esa orden de arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad, porque sí, porque lo que hizo Hamás en aquel fatídico día del 7 de octubre, creo que era, ¿no? O sea, matando a 1000, no sé cuántas personas, inocentes, niños, fue una auténtica, un auténtico holocausto. Y la respuesta que posteriormente ha tenido Israel con esa destrucción masiva de Gaza, una destrucción absoluta que es que no está quedando nada en pie en un lugar donde viven 2 millones de personas, que les hacen moverse de un sitio para otro corriendo según van cayendo bombas, y ya van más de 36.000 personas muertas, entre la mayoría mujeres y niños. Son auténticos crímenes de guerra. Entonces, en esa orden,
de la Corte Penal Internacional del Tribunal de la Haya se dice que el ministro israelí y su ministro de Defensa son también coperpetradores, ¿eh?, de crímenes que incluyen el uso del hambre como arma de guerra. Madre mía, ¿eh? A ver, esto tengámoslo claro. Entonces aquí qué buenos y qué malos. Si yo tengo que elegir entre unos terroristas, tengo que elegir entre alguien que está siendo buscado, pues, por crímenes de guerra, es que yo no puedo hacer, yo no me puedo ascribir a aquí hay un bueno y aquí hay un malo, no me puedo ascribir. Desde mi sensibilidad católica no puedo entrar en ese Barça-Madrid, Israel-Palestina, sería absurdo. Así es en eso el pensamiento católico. Y no olvidemos que hace justamente una semana, por si fuese poco, el Tribunal de la ONU ordenó a Israel detener inmediatamente la ofensiva de Rafah. El Tribunal de la ONU, esto es otro dictamen distinto al del Tribunal de la Haya, ¿eh? El Tribunal de la ONU ordenó a Israel detener inmediatamente la ofensiva de Rafah. También, esta es otra noticia, que dependiendo de qué medio de comunicación escuches, ni te has enterado. Entonces, yo creo que ¿cuál debe de ser nuestro posicionamiento? Nuestro posicionamiento tiene que ser verdaderamente, ¿no?, pues un posicionamiento en el que seamos instrumentos de paz, amantes de la paz, y que tengamos capacidad crítica frente a quienes hacen de este auténtico, ¿no?, o sea, de este momento pues de una agresividad increíble, están haciendo su negocio. Aquí hay personas que están haciendo su negocio, negocio de su vida con todas las armas que se están utilizando. Se están aumentando los presupuestos de guerra en todas las naciones. O sea, en los últimos 2-3 años, el presupuesto armamentístico está aumentando exponencialmente, ¿eh? Vamos, si todo ese presupuesto que ha aumentado en estos 2 últimos años en todo el mundo, el presupuesto de defensa, si se invirtiese, ¿no?, para ayudar al desarrollo de los países pobres, madre mía, ¿eh?, cambiaría la faz del mundo, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos que ser instrumentos de tu paz, de la paz del Señor. Y me remito a la oración de San Francisco: Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre yo amor, que donde haya ofensa siembre perdón. Yo os invito a escuchar una y mil veces, pues a rezar una y mil veces esta oración de San Francisco por la paz. Bueno,